Aires nació, en Roma se eternizó. Un día después del día de resurrección, su partida se hace eterna. Los Cristos del alma bendicen, más allá del allá renacen. Se va un día en que Dios no anduvo enfermo grave, sino celebrando la Pascua. Pues la muerte no pudo con él, con Francisco el Papa, el hombre que supo amar. A veces el llanto se queda como queriendo salir y no sale, y decide salir con sonrisa, cual Joker cuerdo, lúcido, atajando penales a la vida. Golpes hay que estremecen la historia y la cambian, golpes como el de un cónclave que decide hacer del curita de los humildes el papa de los hombres de a pie, de los sin techo. Se va un día de aquellos sin sombra, donde todos los barrios se iluminan con su eterna presencia. Se va el ritmo de golpes que enseñan a amar, a llevar los pasos del tango y la milonga de arrabal. Se va el Papa Francisco, el hombre que supo amar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Sulimar Televisión y Virtual Televisión a nivel internacional, conectados con la hermana República de Argentina. Hoy, en un día un tanto triste para la colectividad católica cristiana, por el deceso del Papa Francisco, que fue anunciado en horas de la madrugada y que de alguna manera pues por ejemplo en la capital de Perú, que es Lima, se ha sentido el paso por las calles del centro de Lima, especialmente las iglesias totalmente abiertas, en señal de luto, las banderas en los principales lugares públicos, ¿no? A media asta, la bandera a media asta, y los mensajes, los medios de comunicación totalmente identificados con este momento del primer Papa latinoamericano, que lamentablemente pues nos deja físicamente, pero espiritualmente creo que siempre lo tendremos presente al Papa Francisco. Y qué mejor que hablar con un paisano del Papa Francisco, que es el doctor Jorge Luis Florentino, que ya ustedes lo conocen, pertenece a nuestra Fundación Universidad Hispana, desde Buenos Aires. ¿Cómo se vive este momento por allá por Buenos Aires, doctor? Y gracias por participar. Por favor, gracias a ustedes, saludo a la audiencia. Bueno, tal como manifestaba recién, Doc, tanto en Perú como en Latinoamérica y fundamentalmente en Buenos Aires se vive un clima de congoja, ¿no? Por el fallecimiento de nuestro querido Papa Francisco. De hecho, en la catedral ya desde la mañana temprano, aproximadamente a las 8:30, hubo una misa especial donde, por lo que comentan los periodistas que estaban cerca de ahí, bueno, estaba completa la iglesia, llena de fieles, en los pasillos, bueno, ya no entraba nadie, y ahora, durante la tarde, se comenzaron a hacer misas
en casi todas las iglesias cercanas a la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en Flores, de donde era oriundo Francisco Bergoglio, ¿no? Jorge Bergoglio, muy querido en la zona esa, muy apasionado de su lugar de nacimiento. De hecho, futbolero como nadie, ¿no? Hincha de San Lorenzo, una personalidad pero tremendamente simpatizante de ese club, ¿no? A tal punto que él iba a bendecirlos antes de jugar cuando era sacerdote, y había un partido allí, iba y entraba incluso a las reuniones con los futbolistas en los lugares donde se cambiaban, y los bendecía. Bueno, los bendecía siempre hasta que llegó un técnico que no quería que entrara un sacerdote al vestuario, ¿no? Y bueno, era él. Dice, ¿qué hace este hombre acá? Bueno, esas cosas tenía Francisco dentro de su personalidad. Una personalidad bastante interesante. Él se movía muy amablemente en la ciudad de Buenos Aires, en subte. De hecho, una vez me lo crucé en el subte A, que va desde Plaza de Mayo hasta Flores ahora, y bueno, antes llegaba hasta Caballito. Y me lo crucé ahí sentadito, estaba ahí el hombre sin problema, uno lo reconocía porque el arzobispo de Buenos Aires era conocido, obviamente. Y uno lo saludaba sin problema, no, era un tipo muy sencillo. De hecho, yo creo que ningún argentino se olvida cuando lo mencionaron como papa en el Vaticano. Fue algo grandioso, extraordinario. Yo creo que todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y fue increíble, fue una cosa que realmente nos sorprendió a nosotros como argentinos, como latinoamericanos. En fin, o sea, era casi impensable que llegue a ser un argentino el papa del mundo, ¿no? Y sin embargo Argentina le dio un papa al mundo. Fue algo bastante interesante. Creo que todavía no se tomó conciencia de eso. Creo que la gente todavía es como que le falta respirar eso, ¿no? Porque nuestra generación lo vivió, pero no creo que exista una generación futura que lo pueda vivir, ¿no? Son esas cosas que pasan una vez en la vida y nunca más. Y el hecho de tenerlo ahí tan cerca, ¿no? Bueno, no tuvo la posibilidad de llegarse como papa a la Argentina, una visita muy esperada, ¿no? Muy, muy solicitada, pero uno nunca se concretó por diferentes razones, pero estuvo cerca, estuvo creo en Chile, en una oportunidad, creo que en el 2018. En el Perú Después, también. en el Perú también estuvo en Brasil, que fue la primera salida que él hace siendo papa, con la juventud, bueno, donde él dijo, no, hay que hacer lío, ¿no? Salió a hacer lío. Ahora, Bueno, un cuando uno personaje. analiza eso de por qué, he visto en las redes sociales que dicen por qué será que durante los 12 años de papá no fue a la Argentina. ¿Qué puede haber pasado ahí? Algunos hablan de la parte política, otros manifiestan de que las veces que él quiso ir, pues precisamente había esa polaridad, ¿no? Ese contrapunteo, y quizás él no quería confrontar. En otras, cuando ya se apaciguó la situación, aparentemente su popularidad había bajado, ¿no? Inicialmente la popularidad era muy alta, pero después se le criticó que tuviera algún acercamiento con la gente de izquierda, ¿no? Incluso lo calificaron de comunista, cosas por el estilo. Pero ¿cuán de cierto hay en todo eso? ¿Por qué no habría ido? Tal vez estuvo un poco resentido, ¿tendría alguna razón para resentirse de la Argentina? ¿O usted dificulta que sea eso? Hay que analizar un poco la trayectoria como sacerdote en su momento hasta los días de ahora. Él como sacerdote era jesuita. Los jesuitas siempre se destacaron por estar cerca de los desposeídos, de los pobres, de los que necesitan ayuda. Siempre estuvo cerca de ellos. Estaba muy cerca de los sacerdotes tercermundistas, sin necesidad de catalogarlos de comunistas. Muy cercano a la gente pobre, a la gente que necesita realmente vivir una esperanza.
Eso lo trajo, o mejor dicho, le trajo algunos que otros inconvenientes, porque cuando comienza esa actividad con los sacerdotes tercermundistas, estábamos viviendo acá en la Argentina una dictadura militar que fue la del 76 hasta el 83, 84. En esa época se los perseguía a los sacerdotes que actuaban dentro de esas políticas que no estaban muy presentes en la dictadura militar. Obviamente la persecución le tocó también dentro de su esfera religiosa, y él quería tratar de estar cerca de los sacerdotes que se encontraban en peligro de ser tal vez secuestrados o encarcelados por la dictadura. De hecho, había 2 jóvenes sacerdotes que él tuvo que solicitar, tuvo que pedir a las autoridades militares de entonces, tanto a Videla como a Macera, tratar de reencontrarse, tratar de salvarlos. Eso le trajo una polémica, porque estar cerca de los militares siendo un sacerdote no estaba bien visto, no podíamos entenderlo. Bueno, él se manejó dentro de esa comunidad. De hecho, también tuvo cierta participación con las madres fundadoras de Plaza de Mayo en su entonces. Bueno, todas esas cuestiones fueron catalogadas por muchos como de una rebeldía religiosa. De hecho, estuvo sancionado por la diócesis, lo llevaron a Córdoba, estuvo casi 10 años ahí en Córdoba, para después retornar a Buenos Aires. Y cuando retorna ya con el gobierno democrático, pasó por varios gobiernos democráticos, era una persona que en las misas no se guardaba nada. O sea, si había que criticar al político, lo criticaba, ¿no? Y creo que el más criticado en ese entonces fue Kirchner, Néstor, que tuvo que cambiar el lugar de las fiestas religiosas que se hacían para Semana de Mayo, y la homilía de Mayo la llevaron a Tucumán, casualmente para no encontrarse y ni lograr tener algún acercamiento con Bergoglio, ¿no? Eso le trajo muchos inconvenientes políticos. Obviamente el por qué no viene tiene que ver con todo esto, las críticas que le han hecho los políticos. Él sabía perfectamente que no era el papa de un partido político, ni tampoco era el papa de la Argentina, era el papa del mundo. Entonces, verse con esa cercanía, ¿no?, a la parte política no era conveniente. Yo creo que lo entiendo desde ese punto de vista. Tenía muchos choques con las personalidades políticas que después, siendo papa, lo fueron a visitar 7, 8 veces, como pasó en el caso de Cristina, Macri, fue hasta Fernández, Milei hace poco. O sea que todo, yo creo que uno tiene que encontrarse con el religioso y no con el sacerdote. Había dejado ya la Argentina en el año 2013 y bueno, ya está, hasta ahí llegó. No fue aprovechado, no fue muy querido políticamente acá. Era una persona muy crítica en las misas religiosas, donde él criticaba obviamente la falta de apego, la falta de sensibilidad frente al prójimo necesitado, ¿no? Cosa que no ha solucionado obviamente nadie, ¿no? Fue muy crítico de eso. En estos días estábamos apreciando por Semana Santa pues al presidente de los Estados Unidos en la especie de rezo que tienen ellos, ¿no?, dentro de su cofradía, de su acercamiento religioso, porque aparentemente también son muy religiosos. Y él en su sermón pues hablaba un poco del radicalismo, ¿no? Y de alguna manera ellos pues están dentro de la postura de, por ejemplo, tener un problema ahorita con Harvard, ¿no?, que te permite la liberación a nivel de lo que es LGTB y no sé, todas esas posturas de amplitud que el Papa
de alguna manera, por primera vez en la historia, incluso ha apoyado a nivel de lo que significa la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, eso también no juega un papel ahí que podría ser tipo polémico. ¿Cómo lo ve? ¿Hasta qué punto en Argentina son pro Trump con Milei o están todavía dentro del otro plano donde efectivamente pues hay que poner esa apertura mayoritaria a este tipo de situaciones que, como dice el Papa, pues nadie tiene la culpa de nacer así, ¿no? Simplemente no le puedo negar el derecho a que ellos también sean aceptados en el firmamento, en el cielo, ¿no? Por Dios, ¿no? Algo así, ¿no? Somos todos hijos de Dios. Claro. Entonces no hay una discriminación sobre ese tema. Sí. Esto es lo mismo que digamos que nuestros padres, mi padre me quiere solamente porque yo soy sano de acuerdo al concepto de sano que él tenga, ¿no? O sea, que si nací enfermo no me quiere, no, yo creo que Dios es fuente infinita de amor, de dulzura y bueno, ama a todos los hijos por igual. Pero creo que ahí Milei es un poco radical, ¿no, doctor? Milei tiene una conducta religiosa muy extraña. Él, más que todo, contempla la religión judía. De hecho, valora, estudia, tiene un rabino como embajador en Israel, de Argentina, obviamente, y está muy cercano a esa conducta religiosa judía. De hecho, hasta quiso pertenecer. Lo que pasa es que convertirse en judío no es una cosa, no es una tarea sencilla, no es algo muy, muy sencillo que digamos, porque ellos nacen judíos de madre judía, así que ahí ya hay un problema y la conversión no se podía llegar a dar. En el caso de Francisco no es que haya tenido esa actitud ahora siendo papa. Él cuando era obispo de Buenos Aires hacía misas para las prostitutas de Constitución. O sea que él tenía ya ese concepto de abrazar a todos aquellos que por alguna razón sufrían discriminaciones por ser una minoría o a lo mejor persecuciones por su forma de trabajar, en el caso de las prostitutas y demás. Era una persona que ya tenía esa mentalidad abierta y que obviamente cuando lo lleva cuando Dios lo elige como papa, por decirlo de alguna manera, bueno, él contempla esa visión y la lleva adelante. De hecho, creo que fue el único que logró también comulgar a los divorciados, que antes no podían comulgar, ¿no? O sea, tomar el cuerpo de Cristo, ¿no? Dentro de la Eucaristía. Así que sí, tiene esos conceptos tenía esos conceptos bastante liberales. En el caso de Milei es más radical, al tener esa filosofía religiosa, no acepta para nada la política esta, ¿no? Ahora bien, creo que uno tiene que hablar abiertamente y sin hipocresía, ¿no? Y yo creo que dentro del concepto político, de los conceptos políticos, hay mucha hipocresía. Dicen una cosa y piensan otra. Entonces ocultan su verdadero pensamiento. De hecho, él se tuvo que desdecir, o sea, Milei tuvo que volver hacia atrás sobre una idea primaria que había largado en una disertación en Davos. Bueno, todo eso le jugó en contra y yo creo que hoy por hoy no podemos ir en contra de esta clase de situación. Otro de los problemas críticos que tenía Francisco fue el tema del aborto en Argentina, una discusión tremenda que se había dado políticamente y que la Iglesia obviamente no estaba de acuerdo, ¿no? O sea que eso también generó bastante polémica. Sin embargo, bueno, Milei creo que está más cercano a Trump, a pesar de que Trump no es judío, ¿no? Pero tiene esa cercanía en su parte radical, ¿no? Es muy directo, muy confrontacional, por ejemplo, con Harvard, ¿no? Un problema bien serio. Sí, ¿no? Es complicado. Sí. Ahora, lo de la pederastía también juega un papel importante, creo yo, ¿no? El hecho de que haya reconocido, ¿no? Porque de esto se sabía
desde tiempos de Vargas Llosa, que lo cuenta en uno de sus historias, ¿no? Donde revela los problemas que se escuchan por estas calles, ¿no? A nivel lamentablemente de muchos representantes de la Iglesia Católica. Pero con el Papa, pues esto se hace público y se pide perdón incluso, ¿no? Eso también creo que ocupa un renglón muy especial, ¿no? En torno a lo que significa Sí. aceptar una situación bastante controversial y que deja mal parada incluso a la Iglesia Católica como tal. Sí, acá en Argentina se vivieron dos casos muy resonantes que debe ser por protocolos de la misma iglesia, no pueden sacarlos de encima, ¿no? O sea, parece como que no los pueden expulsar. Uno es el caso de Grassi, el cura Grassi, ha tenido muchos inconvenientes, estuvo preso, está preso casualmente por abuso de menores, y después dos sacerdotes italianos que los habían echado, el Vaticano los expulsó de Italia y los mandó a un convento mendocino acá en Argentina, de una comunidad sordomuda. Era un convento donde se trataban esta clase de jóvenes y habían tenido también problemas de abuso con relación a eso. Yo creo que Francisco siempre estuvo en contra. La iglesia, entiendo yo, tendría que haber colocado un freno, un castigo realmente valorable para los sacerdotes que cometen ese tipo de delito, pero no alcanzó a desinstalar el sistema protocolar para poder expulsar a los sacerdotes que cometían esta clase de delitos, ¿no? Más allá, el padre Grassi sigue siendo sacerdote, estando preso, y el tipo sigue dando misas dentro de la cárcel. O sea, es algo raro que una persona ya condenada por varios delitos de abuso infantil siga siendo sacerdote. O sea, quiere decir que hay algo que los contiene, no los pueden expulsar todavía, no lograron romper ese protocolo, ¿no? Pero sí trae muchos inconvenientes. Claro. Ahora, en el caso, por ejemplo, que conversamos alguna vez sobre el Monseñor Jerónimo Podestá, que era en otros tiempos, y sin embargo lo de él fue finalmente aceptado como tal, pero él sí fue expulsado, ¿no? A él sí le prohíben, prácticamente lo quitan del Vaticano, ¿no? Siendo claro. su falta una falta donde dice, bueno, pues soy hombre y abandono la sotana y me salgo, ¿no? Pero en cambio estos señores todavía los conservan, a pesar de que su falta es más grave. Yo creo que es más grave lo de estos señores que lo de don Jerónimo Podestá, ¿no? Por supuesto que sí. Incluso si vamos al caso concreto, yo creo que el celibato como institución religiosa es algo que surge después del Concilio Vaticano, creo que II, allá por el año 1400 y pico. O sea, de hecho, el Alejandro VI, que era el papa que dio las bulas a los reyes de España para que puedan venir a conquistar América, estaba casado. O sea, hasta ese momento se casaban los papas, los sacerdotes. O sea, me parece una imposición bastante cruel para el ser humano que no debe pertenecer. O sea, yo creo que, hablando religiosamente, yo creo que Dios no nos hace para vivir solos en celibato, sufriendo la tentación de poder estar con alguien. No creo que se deje de ser sacerdote por estar casado. Pero bueno, son imposiciones que la Iglesia ha mantenido durante muchísimos años y hoy por hoy es imposible tratar de escapar de eso, ¿no? Es algo que realmente deberían rever. Incluso el valor que le da Francisco a la mujer dentro de la institución es algo totalmente novedoso y por otro lado innovador. Era imposible pensar que puedan llegar a ocupar ciertos lugares dentro de la estructura religiosa. Ahora, esos serían los problemas que él ha enfrentado, ¿no? Pero precisamente por enfrentar todos estos problemas y tal vez, claro, en algunos
que no se entiende mucho, ¿no? Que siendo don Jerónimo Potestad, por ejemplo, simplemente de haber pecado, de haber incumplido el celibato como tal, pero los otros están prácticamente violando menores y no sé qué más, o sea, cosas más graves. La iglesia parece que lo rodea a él y a pesar de eso, por más de que se reconozca de que efectivamente él pide perdón, ¿no? Por la pederastía, pero parece que no está lo suficientemente fuerte como para poder afrontar a todo el entorno que tiene, ¿no? Porque se le nota siempre, ya, claro, un hombre mayor, ¿no? Pero siempre se le notó como abrumado. Nunca se escuchaba, claro, que venía con un antecedente de Argentina que era un contestatario, un hombre radical en ese aspecto, ¿no? Y quizás se esperaba de que eso lo podría reflejar ya como papa, pero le ha costado, yo creo, ¿no? Difícil, Yo creo que sí. difícil se le ha visto con esa misma prestancia, con esa misma fuerza que tenía cuando era este, ejercía su sacerdocio por allá por la Argentina. No sé cómo usted lo ha visto, ya como papa y como que lo conoció antes, ¿no? A Bergoglio, ¿no? A Jorge, Claro. ¿sí? Yo creo que hubo un cambio en él, porque una cosa es ser sacerdote dentro de lo que es la curia de una ciudad grande como Buenos Aires, incluso reconocido a nivel nacional. Y sus ideas siempre fueron las mismas, siempre él tuvo el mismo pensamiento, siempre estuvo en desacuerdo, no soportaba el castigo que le podrían llegar a dar y fundamentalmente a los chicos. Fue un sacerdote que siempre estuvo muy cerca del sufrimiento de los menores de edad y creo que él en su interior quería lograr el castigo supremo a los sacerdotes pedófilos. Estoy seguro de que ese era su pensamiento y lo quería llevar adelante. No, debe ser que en la Iglesia Católica, en el Vaticano, hay mucha fuerza que no se le da el apoyo necesario al Papa para poder lograr una reforma de ese estilo, ¿no? Cambió muchas cosas, pero esto no lo pudo llevar adelante, no lo pudo lograr. Bergoglio fue una persona como sacerdote en Buenos Aires muy perseguido, muy castigado, como decíamos antes. De hecho, lo vinculaban siempre por el hecho de solamente darle misa a las prostitutas de Constitución, ¿no? O sea, acercarle la palabra, como quien dice, fue criticado. Incluso hasta hablaban pavadas, ¿no? Como que se vinculaba con esa clase de público, nada que ver. O sea, un tipo muy, muy sincero al hablar y muy recto en su pensamiento. No creo que él haya querido, o mejor dicho, si fuese por él, no oculta a ninguno. De hecho, quiso denunciar un montón de sacerdotes. Hubo casos muy famosos en Nueva York sobre pedofilia de sacerdotes y él demostró siempre estar en contra de esa situación, ¿no? Debe ser para mí es uno de los problemas más graves que tiene la Iglesia y que los va a tener que enfrentar en algún momento, ¿no? Claro, claro. Ahora, bueno, ya sabemos que es el primer papa latinoamericano, primer papa jesuita. También es uno de los primeros papas, aunque recuerdo un poco a Juan Pablo II, que también intentó hacer lo mismo, que tuvo acercamientos con otras religiones, ¿no? En este caso con líderes del Islam y del judaísmo, ¿no? ¿Cómo lo aprecia usted? En Argentina hay mucho judío, mucha gente de otras religiones, y claro, yo creo que eso le ha servido para cuando ha llegado a ser papa, ¿no? Sí, ese acercamiento que tenía con los líderes religiosos de Argentina fue fundamental. El acercamiento en el sentido religioso más allá de lo político. Acá hay una comunidad cristiana, católica, apostólica muy grande en Argentina, pero también hay una comunidad cristiana evangelista de pastores de diferentes índole que es muy potente. Tanto los evangelistas como los católicos llevan adelante la mayoría de las actividades religiosas. Y en tercer lugar están los judíos. Tenemos una comunidad judía muy grande, tanto bueno, hay una comunidad muy grande en Entre Ríos y también una comunidad muy grande en lo que es gran parte de
de la ciudad de Buenos Aires, en el 11. Todo eso es manejado por ellos, las sinagogas, en fin, o sea, tenemos una comunidad muy, muy importante. Y de hecho, cuando había festividades como, por ejemplo, el 25 de mayo, el Te Deum y demás, el Te Deum de 25 de mayo se los invita a todas las comunidades. De hecho, están todas allí presentes, independientemente del factor político. Y eso lo trasladó él al Vaticano y al mundo. De hecho, visitó sinagogas, visitó países islámicos, visitó Israel, se abrazó, estuvo en el Muro de los Lamentos, bueno, o sea, cuestiones que son... Países budistas incluso. Hay budistas también, sí, obvio, claro. Están todas las religiones monoteístas están metidas dentro de lo que es Jerusalén. Sí. Donde tuve la oportunidad de ir en una oportunidad, una vez. Claro. Bueno, la inclusión ya la hemos conversado, ¿no? También fue una persona que estuvo a favor de la inclusión, que las puertas pues estaban cerradas hasta la llegada de Bergoglio, creo, a la Iglesia Católica, ¿no? Y con esto se abre una puerta, pero no sabemos qué va a continuar, ¿no? Si continuará en la misma vía. Yo creo que esto ya es algo irreversible, ¿no? Porque los tiempos ya cambiaron y no creo que el nuevo Papa venga de repente de la mano de algún líder hegemónico como Trump, ¿no? Y comience a revertir todo lo andado, no creo, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? No creo, porque dentro de lo que es el sistema eclesiástico de la Iglesia Católica, apostólica, el Papa tuvo la oportunidad de nombrar alrededor de 7 u 8 cardenales que le siguen en su línea de pensamiento y tienen una virtud que a lo mejor los políticos deberían tomar en algunos casos, ¿no? Como líder político de la Iglesia, y la Iglesia en sí tiene una virtud. Ellos lo que se reformó, lo que se transformó, no lo vuelven hacia atrás. Entonces, lo que él hizo, lo que él logró dentro de este ambiente, más allá de que a lo mejor hay ortodoxos que no quieren ni quieren saber nada, no creo que tengan la fuerza suficiente como para volver hacia atrás. Se hacen las cosas hacia adelante, ¿no? Hay que pensar que si Dios lo permitió a través del Papa, bueno, si lo permitió Dios, tenemos que seguir. Es raro que alguien dé marcha atrás. Creo que lo más trascendental es haber cortado, y ustedes tendrán memoria en esto, haber cortado la corrupción económica que existía en el Vaticano cuando él asume como Papa allí. Ahí creo que fue el primer cimbronazo, digamos, la primera cachetada que le pegó a todos los sacerdotes que andaban por allí, ¿no? Yo creo que eso logró hacerlo con mucho esfuerzo, pero con el apoyo de muchos que lo seguían o seguían ese pensamiento. Por lo tanto, en la elección, en el cónclave, ¿no? El cónclave, llamado así porque aparentemente se cierra con un clavo, ¿no? El conclavo, ¿no? Claro, así es, así dicen las tradiciones, ¿no? Cierran la puerta para que los tipos puedan pensar, puedan religiosamente elevar su mente y tratar de elegir al Papa. Y bueno, entre todos esos cardenales que van a estar allí, habemos Papa, claro, habemos Papa. Entonces ahí saldrá. Yo creo que van a elegir a alguien que tenga una característica, no digo igual, pero sí una línea de pensamiento moderno. Y de hecho, creo que deberían elegir un Papa que tenga una edad joven, 60 y pico. No pueden extenderlo porque tiene que tener cierta libertad de movimiento. Uno lo veía a Francisco en la última época muy limitado para moverse, muy limitado para hablar, y eso lamentablemente frena un poquito sus decisiones, ¿no? Ya no depende del mismo, depende de otros. Ajá. Bueno, también hay otro detalle que sería bueno a tocarlo, al menos mencionarlo, el rol de la mujer. Usted sabe que por ahí hay varias tendencias, ¿no? De que se permita de que las mujeres pues sean habilitadas para ejercer el sacerdocio, ¿no? Dentro de la iglesia. Sin embargo, Francisco ha mantenido la tradición católica y se ha opuesto al ordenamiento de mujeres como sacerdotes, diciendo que es un problema teológico, ¿no? Es lo que ha argumentado. Pero aún así
han habido ciertas aperturas, ¿no?, para las mujeres. Por ejemplo, por acá tenemos el nombre de Rafaela Petrini, que ha sido nombrada presidenta de la Ciudad del Vaticano, ¿no? O sea, situaciones que antes solamente le ejercían hombres, y algunos detalles al respecto. Pero no ha podido, así como no pudo contra los pederastas, hay que decirlo, ha perdido perdón, pero realmente todavía eso está en stand-by, ¿no? Y creemos que también para el caso de la mujer es todavía quizás un desafío para el próximo Papa, ¿no? Sea más moderno, ¿no?, y permita que las madres superiores pues también tengan el mismo poder que los sacerdotes, ¿no? No sé cómo ve usted esa parte. Bueno, ahí ya yo lo veo la Iglesia Católica siempre ha sido machista. La Iglesia en sí fue machista, ¿no? Dios es hombre, no sé qué concepción, o sea, es raro, ¿no? Pero lo tomamos como hombre. Bueno, Jesús, Moisés, nunca hubo hombres religiosos o mejor dicho, mujeres que han permitido trascender, excepto la Virgen María, o sea, la madre terrenal de Jesús. El resto están opacados. Y yo creo que eso viene ya de la antigüedad, ¿no? O sea, toda la historia está basada en hombres y pocas mujeres. Yo creo que la Iglesia ha tomado ese concepto histórico, lo ha trasladado a sus filas, y es raro que lo puedan llegar, al menos creo que nosotros no lo vamos a poder vivir, ¿no? Por más transformación que se desee. Yo creo que la mujer va a ocupar, sí, un lugar importante, como recién mencionamos, pero lugares trascendentales no creo. O sea, esto llevaría a pensar que en algún momento podría haber una mujer papa, y yo no creo que esto pueda llegar a suceder, ¿no? O un obispo mujer, no creo. Sí se están dando en los diferentes movimientos religiosos modernos, evangelistas, hay pastoras dentro del evangelismo, ya sea brasilero como también los que polulan por Argentina, pero son cuestiones muy, muy, muy limitadas, ¿no? Es como pensar, o sea, nosotros recién en Argentina, la apertura del feminismo dentro de la política y dentro de la religión sucede a partir de los años 80 en adelante. O sea, somos jóvenes en ese sentido. Y yo creo que la Iglesia siempre ha tenido ese resquemor, esa no apertura a que la mujer ocupe un lugar trascendental. Sí, los lugares periféricos. Podrá ocupar un montón de lugares periféricos, pero nunca, por ahora, un lugar trascendental. Lo que se da acá, en Argentina, es que hay laicos, personas que colaboran sin ser sacerdotes, ¿no?, dentro de la estructura de la Iglesia, que colaboran dentro de la organización de la misa y hasta llegan a dar el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la hostia, ¿no? Se lo da a los fieles. O sea, esto sí ha sido un cambio bastante radical dentro de la estructura, ¿no? Antes eran solamente los sacerdotes los que podían llegar a entregar esa clase de sacramento, ¿no? Claro. Bueno, también hay una parte del desprendimiento, de lo que usted al principio nos relataba, que lo conoció a Bergoglio cuando hacía su vida humilde por allá por las calles de Buenos Aires, ¿no? Y siempre ha estado identificado con eso, ¿no? Con la parte de la sencillez, identificado con los pobres. Él decía que cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres. Cuando uno llega, por ejemplo, a la apoteosis de la Catedral de Lima, la Lima Virreinal, ¿no? Recorres en esta Semana Santa las 7 iglesias, son unas iglesias pues que no tienen nada que envidiarle a Madrid, ¿no? Son espectaculares, ¿no? Es más, vienen de Buenos Aires muchos argentinos y se quedan pues con la boca abierta porque dicen, oye, qué hermoso, ¿no? Y verdad que es hermoso, pero claro, es toda una apoteosis, todo es pan de oro, todo es espectacular, alfombra roja, pero el pueblo es pobre. Entonces, eso es lo que decía Bergoglio, ¿no? ¿De qué manera hacemos que la iglesia sea pobre, ¿no? O sea, esté más identificada con los pobres, ¿no? Y ese es el desafío, creo yo, de la Iglesia Católica para este siglo XXI, que se viene con más fuerza ya después de este primer intento de rebeldía
o de actualización de pronto de lo que debe ser, ¿no? Del deber ser por parte de la Iglesia Católica. ¿Cómo ve usted eso? Usted que vio a Bergoglio en esos inicios. Una cosa es el sacerdote Bergoglio, ¿no? Dentro de la estructura de la iglesia en Buenos Aires, donde tenía un acercamiento hacia los pobres, los necesitados, los que sufren, ¿no? De hecho, una vez cuenta una señora que siempre está pidiendo cerca de la iglesia, de la catedral, y Bergoglio sale a saludarla y le pregunta por una familia que estaba viviendo en la calle, ¿no? Prácticamente, con unos colchones, qué sé yo, le pregunta quiénes eran. Y esta señora le comenta que habían sido una familia que había perdido el hogar y que tenían 2 pibes y qué sé yo, y él se encarga de conseguirle un habitáculo como para poder vivir, ¿no? O sea, él siempre estuvo al lado del necesitado. Ahora bien, si yo tengo que dar un concepto de iglesia como él lo veía, la iglesia pobre, ¿no? La iglesia cerca del pobre, del necesitado, tenemos que entender esa palabra, pero más filosóficamente. No la iglesia como estructura, como edificio, como lugar. La iglesia está en tu corazón, ¿no? Entonces, el templo que tenés en tu corazón tiene que estar cerca del necesitado. Es un concepto filosófico que él trataba de transmitir. Y no solamente a los fieles, sino que también a los políticos. Vos tenés que estar cerca del pobre, tenés que ayudar al pobre, ¿no? Entonces, ahí había una dicotomía, ¿no? Una lucha entre el sacerdote que trataba de acercar esa iglesia, ayudando a los que necesitaban, y el poder político que tenía todo como para ayudar y no lo hacía. Yo creo que esa lucha siempre ocurrió, es algo que lamentablemente no todos tienen o no todos contemplan para poder ayudar. Siendo el Papa, lo primero que hizo cuando vino, se acercó a Brasil, ¿no? Que estuvo con la juventud religiosa, hagan líos, salgan afuera, que la iglesia, que la diócesis salgan afuera. Bueno, era eso, acercar la iglesia a la gente. Y no, porque antes de Bergoglio hay que también hacer una pequeña reflexión, ¿no? Si veíamos los papas anteriores, teníamos una estructura muy, no solamente pomposa en sus conceptos, digamos, de riqueza, sino también había un protocolo muy alejado de la realidad, ¿no? El Papa era un rey, parecía que lo tenían que llevar en carrito y qué sé yo. Bueno, él rompió con toda esa estructura. De hecho, no usaba los zapatos rojos que usaban los papas cuando asumían como tal. Él siguió con sus zapatos marrones acordonados y gastados que usó cuando vino de viaje. Y al principio no se los sacó nunca más, qué sé yo. Andaba con una valijita de... O sea, en realidad él hacía lo que decía que tenían que hacer. Él daba esa imagen para que todos copien, para que sea un sacerdote cercano a la estructura del pobre, y no un sacerdote alejado de la realidad. Un pastor que esté alejado de la realidad no va a ver a la gente que necesita. Y yo creo que los papados anteriores a él tenían esa visión muy lejana, ¿no? Estructuras muy, muy egoístas, por decirlo de alguna manera. Y creo que no, que él tenía esa forma de ser donde él era pueblo. Él era parte del pueblo. No se olvidó, siendo papa, que era parte del pueblo. Y fue lo que transmitió. Ojalá que ese legado, eso, si continúa, ya es más que suficiente. Estaríamos contentos. Sí, bueno, por acá me anotan que profundice un poquito más en el contrapunteo entre Milei y el Papa. Bueno, es verdad, hay que recordar que hace un tiempo no muy lejano, Milei, pues en una locución presidencial, llamó al Papa o al Sumo Pontífice el enviado del demonio en la tierra, ¿no? ¿Qué fue lo que luego pasó? ¿Cómo se encontraron? En las fotos que aparecen los dos, o en los videos, aparece que todo está bien, ¿no? Pero usted cree que, pues la frase fue muy fuerte, ¿usted cree que de verdad hubo
algún acercamiento real o el Papa simplemente pues por no romper el protocolo lo recibió y listo, nada más? No, un buen pastor siempre perdona, ¿no? El buen pastor siempre va a perdonar a aquel que se equivoca, Aunque te a diga aquel que demonio. pide, aunque te diga demonio. Entonces no podía no recibirlo, no podía no charlar. Obviamente que fue una frase muy desafortunada por parte del presidente Milei. Eh, no me acuerdo si lo había dicho en campaña, me parece que En todo esto campaña, lo dijo en dice, campaña. sí. Por eso, entonces en campaña, como dicen tantas pavadas, después esas pavadas hay que llevarlas a la realidad. De hecho, no solamente criticó al Papa llamándolo demonio, sino también comunistas a un montón de comunidades que después tuvo que dar marcha atrás, de hecho con los chinos, con los rusos y demás. O sea, creo que Milei tiene más rápida la lengua que el pensamiento, ¿no? Dispara, dispara palabras y no las piensa. Cuando las razona un poquito, ahí da marcha atrás. Yo creo que esa marcha atrás fue ir a visitar, que fue cuando estuvo en Israel y pasó al Vaticano a la semana y pudo charlar, pudo verse con el Papa. O sea que fue a las dos puntas, ¿no? Primero a Israel y después al Vaticano. Creo que seguramente le debe haber pedido disculpas, seguramente le habrá dicho no era lo que quería decir, no fue oportuno, pero creo que el sacerdote Bergoglio, el pastor, tiene el deber de perdón, ¿no? Ahora, Y ya eso está. fundamentalmente creo que esa es una respuesta a su no venida, ¿no? Porque quizás en este ciclo final de su vida, de haber estado un presidente sin esa frase, ¿no? Solamente le quitamos esa frase, yo creo que sí visitaba Argentina y era recibido por el presidente, sin problemas. Pero esa frase creo Obviamente. que rompió todo, ¿no? Yo creo que, a ver, Bergoglio, si lo tenemos que colocar dentro de un perfil político, ¿no? Vamos a colocarlo en un perfil político sin entrar en el razonamiento de él, de afuera. Si yo lo veo de afuera, y Bergoglio era peronista, no había otro, o sea, no entraba en otro lugar. No era comunista, porque no comulgaba esa suerte de visión política ni tampoco social. O sea que No era era de inevitable derecha. que si no ganaba Milei, yo creo que era fijo que venía, ¿no? Yo creo que no por una sola razón, ¿Cuál? porque él sabía que su presencia dividía. Entonces él no quería que su presencia, la del Papa, Mm. podría llegar a ser utilizado como una situación política de desorden, ¿no? De grieta. O sea, yo creo que la figura del Papa en Argentina, en estos tiempos políticos que estamos viviendo, es una grieta. Entonces no iba a venir. De hecho, no se lo tomó así, por ejemplo, cuando estuvo acá, ha venido Pablo II y nadie se hubiese imaginado en una grieta, pero Francisco era grieta, Ah. era así. Pero quizás esa respuesta sería en su mejor momento, o sea, cuando estaba todavía caminando normalmente, no tenía problemas de salud. Pero analizando, por ejemplo, el ocaso de Vargas Llosa, ¿no? Por mencionar, Uh -huh, uh Vargas -huh. Llosa, después de haber vivido prácticamente su última faceta en la revista Hola, ¿no? Prácticamente abandonó, rompió con todo eso y volvió con su familia, porque quería Sí, estar en su tierra, sus últimos sí, pasos. Y Vargas Llosa también ha tenido muchos pleitos de dicotomías políticas, mucha gente lo adversa precisamente por esa faceta, no más allá de que en su literatura pues todo el mundo lo aprueba. Pero para el caso del Papa yo creo que pasaría algo similar. Por ejemplo, verlo como estaba en estos días y que diga visito Argentina, yo creo que ahí no dividía a nadie. Ahí todos iban, absolutamente todos los argentinos, porque se venía a despedir Bergoglio, ¿no? sí, O sí, sea, sí, yo sí. creo que eso hubiese sido así, pero él no lo hizo porque no se sentía cómodo, porque estaba No, Milei y es la verdad. puede ser. O sea, yo creo que no solamente Milei, él no tenía buena onda ni con Milei, ni con Macri, ni Tampoco, con Cristina, tampoco, ¿no? Y, ninguno de y, los tres. y Cristina lo visitó 7 veces, creo que usted me estaba Siete comentando. veces, 7 veces. Y le llevó dulce de leche, le llevó mate, le llevó un montón de cosas, pero obvio, él es el papa del mundo, él te va a recibir así vos antes, porque iban a visitar la figura del papa, no a Bergoglio, ¿no?
pero fue muy perseguido siendo obispo. De hecho, tuvo que dejar la diócesis. Él, de hecho, cuando va a visitar al anterior papa, lo va a visitar para irse. Quería el retiro. Che, firmame el retiro, me quiero ir. Y no se lo firmó. O sea, lo empezó a envolver. Hay una película que lo grafica muy, muy, muy bien, pero no quiso firmarle el retiro, o sea, porque él estaba ya para irse, no quería saber más nada. Sin embargo, no lo logró. O sea, yo creo que toda esa persecución que él tuvo, esas críticas políticas que le hicieron en todos los gobiernos democráticos después del 83 en adelante, fue la que ocasionó ese pensamiento de desgaste. Es decir, yo cuando estaba allá no me dabas ni 5 troncos de bolilla, me criticabas, le armaron carpeta, lo persiguieron por la CIDE, le dijeron que había estado con los militares, lo acusaron de que andaba con mujeres, cualquier cosa. Entonces, cuando vos vivís eso y después se te da la oportunidad de estar por encima de todo, ¿qué vas a volver? Con estos. O sea, más allá del perdón, dice, no, más no, esto. Sí. Un tipo que te dice demonio, un tipo que te... O sea, yo creo que todas esas cosas fueron las que ocasionaron esa falta de regreso de Bergoglio, De ¿no? ánimo, ¿no? De ánimo de venir. Sí, Ahora, sí, no. también para los que piensan, ¿no?, que tal vez el Papa no tuvo una postura respecto a los Estados Unidos, creo que sí la tuvo, porque una vez dijo, una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes, no es un cristiano, ¿no? Uh-huh. Eso no está en los evangelios, dijo Bergoglio, y lo dijo en el año 2016. Sí. O sea que Sí. también Trump no era de su No. gusto, ¿no? Era crítico. Ajá. Aparte, a ver, Trump y gran parte de los estadounidenses son protestantes, ¿no? Tienen esa filosofía de vida diferente a la que puede llegar a tener el apostólico romano. Por lógica, tampoco, no, o sea, uno lo ve, uno escucha a Trump en sus discursos, en sus entrevistas, y lamentablemente no se condice con una filosofía cristiana, para nada. O sea, el tipo echó a todos los migrantes que habían ido a trabajar noblemente a Estados Unidos por el solo hecho de ser migrante. O sea, no le interesa, o sea, no le importa el fin. No me interesa si me quieren o no, yo te tengo que rajar de aquí y te rajo. Y yo creo que eso no está bueno y eso no iba a ser para nada el Papa al lado de Trump. No, creo que no. Claro. Creo que no. Ahora, en la parte ya de la otra cara de la medalla, por ejemplo, que es casi la misma, ¿no? Porque es también una situación del más fuerte con el más débil en la franja de Gaza, ¿no? Bergoglio en algún momento dijo que ayer fueron bombardeados niños. Esto no es una guerra, es una crueldad. O sea, ¿cómo dar una explicación a eso y decir de que estoy bien, estoy actuando correctamente, estoy dentro de la historia? Si estás bombardeando prácticamente a niños, no puede ser posible que eso sea, pues, parte de una guerra normal, ¿no? Ni siquiera es algo normal en lo mínimo. No, yo creo que lo que sucede, vamos a analizarlo desde el punto de vista, ¿no?, del Papa. El Papa es el Papa del mundo. No es el Papa de un lugar, no es el Papa de Italia, no es el Papa de Estados Unidos. Obviamente que si yo soy el Papa, mi crítica va a estar siempre bajo esa mirada, ¿no? Más allá de que los palestinos tengan o no razón, más allá que Israel tenga o no razón, la crueldad es manifiesta. De una y otra parte, ¿no? De una y otra De parte. una y de otro lado. Uh-huh. La crueldad es manifiesta. O sea, el hecho ya de tomar como rehenes a civiles no está bueno. El hecho de bombardear un hospital porque allí está escondido no sé quién, tampoco es bueno. O sea, yo creo que ninguna guerra en ningún lado es buena. Claro. Son 1000
tontos peleando contra 1000 tontos y lamentablemente no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Las guerras lo único que ocasionan es un deterioro tremendo en la sociedad mundial, hoy por hoy amenazados incluso con tirar bombas químicas o bombas nucleares o vaya a saber qué cosa, ¿no? O sea, estamos en un momento muy complejo donde las grandes potencias, incluida también el Vaticano, tiene que poner freno a esta clase de situación. Llamar al diálogo, no hay otra cosa más que el diálogo. Lo que pasa es que hay intereses, también esto lo sabemos, o sea, el que apoya una guerra es porque tiene una fábrica de armas. Entonces, el tipo va y le vende armas a los tipos que están peleando, total, ¿qué me importa? Le vendo a los palestinos y también le vendo a los israelíes. Bueno, pasa en Ucrania, la vez pasada, incluso Putin, o sea, cerrarse por el hecho de solamente querer tener razón y destruir una ciudad, un pueblo, un país, no les interesa nada. Juegan con cosas que no tienen respuesta y los matan. Ahora, es lógico que la palabra del Papa, de Bergoglio, de Francisco, crítica sobre esa situación, era esperable. Él no podía estar a favor de ninguna nación que ponga en peligro, en riesgo, la vida de niños, ¿no? Más aún cuando eso se publica, porque los palestinos tienen una filosofía, ¿no?, sobre ese tema. O sea, todo lo que nos pasa a nosotros lo dejamos de registrado y te lo voy a mandar para que vos lo veas. Y lo tenés que ver, y es cruel. Y los tipos muestran una realidad. Los israelíes son más, guardan más la información, son más severos en ese aspecto, ¿no? Pero uno los escucha a uno, ¿no? A mí y al otro, o sea, yo creo que no, creo que el Papa fue muy noble en su apreciación, independientemente de ponerse en contra una nación u otra. Así es. Bueno, ya para ir terminando, con las condolencias del caso, en especial a los argentinos, ¿no? Porque el Papa era argentino. Repetir un Papa latinoamericano creo que va a ser casi imposible por muchos años, ¿no? No sabemos, por los siglos de los siglos. Porque fue un milagro realmente. Él mismo no se lo esperaba. Él dice que no era lo menos que él pensaba, ¿no? Y bueno, le pasó y bueno, se terminó la especie de cuento de hadas, ¿no? Para nosotros los latinoamericanos, porque nos sentíamos representados y la historia tiene que continuar. Esperemos que algo de su legado, pues todo lo positivo, ¿no?, sea continuado por el que sea electo luego del cónclave, ¿no? Luego de que salga el humo blanco. Exacto. Por ahí, no sé, me estaban dando un nombre, no me acuerdo ahorita. También hablan del Papa de color, ¿no? El Papa negro que le llaman. Claro, yo creo que lo dicen de una manera un poco despectiva, ¿no? Porque lamentablemente todavía estamos en ese tipo de manejo de la información. Pero ya el hecho de que salga un hombre de color, pues creo que sería algo diferente en el sentido al menos de la presentación, pero al final es un ser humano común y corriente, con la misma sangre, con los mismos pensamientos y la misma preparación, como usted dice, porque él ha dejado a 8 y dentro de los 8 creo que está el Moreno, ¿no? O sea, él está dentro de la línea también. O sea que sí, no hay por qué asustarse, por qué temer, ¿no? Porque claro, todo lo que es de ese color es prácticamente un eslogan, ¿no? Oye, cuidado el gato negro, cuidado que el levero negro, o sea, todo lo que es negro. Y nos guiamos folclóricamente, ¿no? Así es nuestra cultura, lamentablemente. No sé qué nos puede decir ya manera de ir cerrando nuestra conversación, doctor. ¿Cómo ve usted ese futuro? Yo creo que, a ver, es verdad, yo no vi ningún angelito negro en ninguna iglesia, ¿no? Sí, como dice un poeta. La canción. Sí, hay un poeta venezolano, ¿no? Andrés Eloy Blanco. Pinta los angelitos negros. Vamos a ver si tenemos ahí al doctor, creo que está entrando, no sé si lo tenemos para ver la última parte, si tenemos al doctor Pineda, a ver si está por ahí. Y mientras tanto lo escuchamos, doctor. Sí, yo creo que el que entra
papa sale cardenal, ¿no? O sea, a lo mejor en esa hipótesis que tenemos los seres humanos de querer saber, de querer adivinar, de poder vislumbrar de antemano quién puede llegar a ser el sucesor, nos lleva a esa clase de situaciones, ¿no? Siempre se esperó, hace rato que se espera un papa de color que ocupe el lugar de San Pedro, pero es algo que nosotros estamos lejos de esa actividad. Pero entiendo que sí, que probablemente el que lo suceda va a ser alguien elegido por todos los cardenales, alguien que va a llevar parte del legado de Francisco. Y ahí lo vemos a nuestro querido invitado. Ojalá que Dios los ilumine y no, esto es como volver, imaginemos que todo este esfuerzo que está haciendo Milei en Argentina con la economía y bla, bla, imaginemos que mañana hay elección. La gente, ¿a quién votará? Ahí está el problema. Entonces, ¿volveremos para atrás o el legado de Milei lo llevamos para adelante? Claro. Y ahí están las cuestiones. Acá estamos en lo mismo. Es una decisión de unos cuantos cardenales que van a elegir a un sucesor. Debe ser terrible para ellos tener que seleccionarse para poder llegar a ser papa, ¿no? Pero, como usted dice, hay una plataforma, o sea, hay un legado por parte de Jorge Bergoglio. Él sabía, ¿no?, que se iba, como todos los papas ya cuando entran a su etapa postrera, entran en un periodo donde tienen que ir delegando, ¿no? Y van conversando con 7, 8 y le dicen, mira, por si acaso, uno de ustedes va a ser mi sucesor. Y esta es la línea, ¿no? Lo que no pasa a nivel de nuestros políticos, porque cae Cristina, entra Milei y cambia todo, vota a todo el mundo, cambia todo, rompe todo lo que se hizo y empieza de cero. Ahora se va Milei, entra quien entre, va a ser lo mismo, y total que es el cuento de nunca acabar, y nunca avanzamos. Así nunca exactamente, bueno, por eso, o sea, yo si lo traslado a todo eso, el ser humano es complejo, no el papa, no la iglesia es una institución, es un edificio, es algo hermoso, visto de afuera, me sorprendo. El problema es la gente, el que elige al político, ¿no? Y el motivo por el cual elige, casi siempre con motivos egoístas, ¿no? Elijo a un político porque para mí me gusta, no me importa el resto. Y yo creo que por ahí pasa la historia, ¿no? Bueno, doctor, a manera ya de ir cerrando, le reiteramos pues las condolencias al pueblo argentino principalmente y a Latinoamérica en general, ¿no?, que también nos solidarizamos. Las calles de Lima lo dicen, las iglesias están abiertas y van a estar abiertas, creo que hasta que pasen los días y se termine ya con los funerales, ¿no? No sé qué expectativas tienen ustedes con ver esta parte final de los funerales. No sé. Y los funerales creo que están previstos para fin de mes, prácticamente. Y sí, para el 28, para el 29, donde lógicamente va a ser yo creo que va a ser un motivo muy impresionante, va a ser algo bastante interesante de poderlo vivir. Lo vivimos incluso desde los argentinos lo vivimos como si fuese un padre que partió, ¿no? O sea, con un sufrimiento tremendo. Hay un montón de gente que está sufriendo esas cuestiones, ¿no? Y creo que va a ser, independientemente del dolor, uno despide al amigo que transitó por las calles de Buenos Aires, ¿no? A Jorge, que era así como se llamaba. Y por otro lado vamos a estar felices porque hizo algo importante para la humanidad. Dejó algo, marcó un camino que creo el que viene lo va a tener que transitar. Y eso para nosotros va a ser una gran felicidad. O sea, vamos a estar siempre unidos en el Vaticano gracias a Bergoglio. Sí. Bien, doctor. Vamos a ver si tenemos al menos un poquito del doctor Pineda. ¿Me escucha, doctor Pineda? Sí, te escucho, Jorge, sí, te escucho. Bueno, ¿Vos me escuchás? Sí, ahora sí.
Denos bien, alguna reflexión final, porque ya estamos terminando sobre el claro. problema del Mira, Papa. no podía entrar y no podía entrar. Sí, igual, igual. Mira, Lo mira, escuchamos. Jorge, esto es un mensaje de una gran ocasión que para la comunidad católica cristiana del mundo nos mueve, nos une, nos vincula, nos une con mucha fuerza en una nueva fe, una nueva esperanza, con mucha más caridad en el diálogo y en entregarnos a la causa cristiana. La muerte de este Papa sí ha conmovido, pese a que él ha sido una persona que ha sido peronista políticamente, tuvo una trayectoria larga, posteriormente lo relacionan con, digamos, con el marxismo y más que nada, digamos, tenía una simpatía y un apego a la izquierda extrema. Y hay pruebas de eso, ¿no? Como por ejemplo, él recibió a la presidenta Cristina Kirchner, a los sindicalistas peronistas, habían comunistas, trotskistas de extrema izquierda, lo recibió muy bien. Y cuando recibe al presidente Macri, que es un de derecha, su cara, digamos, su lenguaje gestual del Papa era de una sensación, no lo podía ocultar, que estaba a un total disgusto. Y el disgusto se Y lo veía, dice usted que es psiquiatra, ¿no? Lo dice que usted que esto lo digo yo. que Y es era psiquiatra. evidente, tan evidente que prácticamente lo maltrató, ¿eh? Lo maltrató. Y el presidente Macri se vengó. Le hizo una limosna a la iglesia por 66, creo que algo así como 6.660.660, todo con 6. ¿Qué quiere decir eso? La venganza, que es el número del diablo, el 6. Sí. Bueno, y le hizo eso el presidente Macri. Las tensiones nunca se dieron. O sea, de que el Papa ha muerto, digamos, con su idea. Y la única vez que yo lo conocí fue cuando fallece en el Perú un gran compañero, aprista, muy amigo, una gran persona, el ingeniero Abdón Vilche-Melo. Abdón Vilche-Melo es de Huancayo, tiene una hija, Nidia. Nidia fue ministra de la Mujer durante el segundo periodo de Alan García. Y entonces cuando murió el compañero Abdón, yo hice una misa en la catedral, porque él era el primado argentino acá. Entonces hablé con él y bueno, le hice un pedido. En lo poquitito que hablamos le dije si era posible que algún día tuviéramos una entrevista y podría ser que un aniversario, todos los aniversarios de San Martín, tocaran y repicaran las campanas de la catedral a las 3 de la tarde, hora en que murió. Me dijo que sí, que me presentara un escrito. Bueno, así fue, porque yo me presenté a él por el compañero Abdón, pero yo soy el primer vicepresidente del Movimiento Sanmartiniano Nacional en Argentina. Y entonces el Papa lo recibió muy bien y me dijo que sí, que se iba así, que le había escrito. Pero en ese interín pasaron los días, lo nombra al Papa, se fue, ya no pude hacer más nada. Pero de todas maneras, ese fue el único contacto que tuve, pero ha sido un hombre de derecha, digo de izquierda, contra una derecha que ha sido siempre muy agresiva a la Argentina, ¿no? Ha primado, digamos, en todos los movimientos antidemocráticos, y se encontró con una izquierda tan agresiva que hizo, bueno, el ERP, el Ejército del Pueblo, en fin, todas esas cosas que ya las conocemos. Pero el Papa era un hombre muy del pueblo, muy simpatizante de las clases populares. Y eso es prácticamente lo que nos une, nos vincula en la humildad cristiana. Más en esta fecha de Semana Santa, que él fallece. Pero también me llama la atención una cosa, ¿no? También falleció Vargas Llosa en una Semana Santa. También falleció en otra Semana Santa Alan García. Esto
¿Qué será? No lo sé. César Vallejo. Habrá que dejar librado, digamos, a la imaginación y ver cómo continúa la historia que estamos escribiendo en América. Algo, podríamos decir, siempre dolorosa, siempre vigente, con secuelas, graves secuelas. No hay conciliación de las derechas y las izquierdas. El mundo sigue convulsionado y esta muerte debe llamarnos tal cual el poema de Rubén Darío, aquel que dice: debemos acordarnos que somos hermanos, debemos acordarnos que el divino pastor, crucificado, lacerado, pidió el perdón para sus verdugos. Yo creo que es un momento de reencuentro de todos los latinoamericanos o indoamericanos y decir, ¿qué hacemos de nuestra vida? ¿Vamos a seguir peleando? ¿Por qué? Segundo, tenemos todo para ser ricos, todo para disfrutar, pero no. Pelea tiene que haber, y siguen las peleas, rivalidades, envidias. Prácticamente es como que ha caído la ira de Dios en nuestro continente y no nos deja. Tenemos riquezas, tenemos buenas personas, buenos políticos. No se sigue eso. Esto es un momento para encontrarnos, así como ahora, y va para mí mi felicitación, Jorge Carrión, de que el lugar que estás ocupando es sumamente importante en los vínculos que vamos a construir, y debemos construirlo y hacerlo con lo mejor que tenemos. Es un momento para jurar, mirarnos cara a cara y decir, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Es necesario que hagamos algo más por nosotros, algo virtuoso. Incurro en este momento que termina la Semana Santa y la muerte del Papa en recordar las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Eso es lo que tenemos que hoy, a darnos un gran abrazo y decirle adiós al Papa Francisco Bergoglio. Ha hecho, la historia lo va a juzgar políticamente, pero como Papa ha sufrido mucho, porque sé por las crónicas de que él ha tenido muchos inconvenientes en el ejercicio del papado. Se encontró con una curia adversa, pero luchó porque amó a los humildes, siguió la línea cristiana. Hasta ahí es lo que puedo mandar el mensaje de que su alma descanse en paz, que no creo, los grandes hombres mueren pero no van a descansar en paz. Creo que él va a seguir luchando y debe hacerlo. Lo necesitamos un espíritu más poderoso. Lo único que me queda como deuda a mí, ante todos, es preguntar por qué después que sube al papado, Bergoglio no viene a la Argentina a visitar. ¿Qué pasó? Dijo que iba a venir, nunca vino. ¿Qué pasó? Quedará en el misterio. Muchos creerán que saben, pero no. Yo no sé si ha sido muy sabio no venir, porque venir iba a ocasionar tal vez disturbios. Y no venir era mejor. No lo sé. Pero, bueno, era un gran cura. ¿Y cuántos años usted le lleva al Papa? ¿Cuántos años es mayor usted? ¿Me escucha? Yo tengo 92, él tenía por ahí también. 88 por 4, ¿no? Por 4 años. 88, sí. 4 años menor. Ya. Sí. Bien. Bueno, usted tiene la suficiente autoridad en el tiempo para preguntarse lo que nos ha preguntado ahorita, ¿no? ¿Por qué no vino Bergoglio a la Argentina? De los 2 años que estuvo en la cima del poder católico. Bueno, el tiempo nos lo explicará. Hoy hemos tratado de conversarlo con el doctor Jorge Luis Florentino y creo que hemos dado algunas pistas de las razones por las cuales no vino. Pero ya más adelante vamos a continuar indagando al respecto, ¿no? Porque de Bergoglio se hablará por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Y por el momento, bueno, vamos a terminar, doctor, porque ya llegamos al final. La próxima lo vamos a tener con más tiempo, doctor Pineda, ¿no? Esperemos que se conecte temprano. Así es, Jorge. ¿Sí? Un abrazo a la distancia. Recordamos lo que gran dijo, abrazo, sí, lo que un gran abrazo y con las bendiciones de nuestro Señor de los Milagros. Claro. Para que siga tu carrera,
alumbrada siempre en la verdad, que es el único camino que nos puede llevar a una nueva realidad, que la debemos construir todos. Sí, sí, bueno, Así es. Hoy las iglesias Gracias, están abiertas. Jorge. Hoy las iglesias de Lima Gracias. están Adiós, abiertas adiós, señor. Bergoglio. Gracias. Gusto de verlo. Gracias. Adiós, Un gran adiós. abrazo para todos. Igual. Adiós, doctor. Un abrazo Adiós. grande. Como dijo Bergoglio, vamos a despedirnos con una frase del Papa Francisco. Pido disculpas, Jorge, por haberme tardado, pero sabes que estaba atendiendo yo en mi consultorio. Sí, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. Pero bueno, les pedí disculpas, no hubo inconvenientes y bueno, ya ahí me conecté. Gracias, gracias, doctor. Bueno, recuerden que una frase a propósito del día de la resurrección que fue este domingo: Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza. En Jesús todo habla de misericordia. Nada en él es falto de compasión. El Papa Francisco. Hasta siempre. Así es. Gracias. Que todos sean felicidades. Recuerden que la cita es por Gracias. Televisión Supercable, Canal Un 3, abrazo y cristiano Televisión. para Gracias. todos. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Muy amable Adiós. por todo. Adiós. Muchas gracias. En Buenos Aires nació, en Roma se eternizó. Un día después del día de resurrección, su partida se hace eterna. Los Cristos del alma bendicen, más allá del allá renacen. Se va un día en que Dios no anduvo enfermo grave, sino celebrando la Pascua. Pues la muerte no pudo con él, con Francisco el Papa, el hombre que supo amar. A veces el llanto se queda, como queriendo salir y no sale, y decide salir con sonrisas, cual Joker cuerdo, lúcido, atajando penales a la vida. Golpes hay que estremecen la historia y la cambian, golpes como el de un cónclave que decide hacer del curita de los humildes el papa de los hombres de a pie, de los sin techo. Se va un día de aquellos sin sombra, donde todos los barrios se iluminan con su eterna presencia. Se va el ritmo de golpes que enseñan a amar, a llevar los pasos del tango y la milonga de arrabal. Se va el Papa Francisco, el hombre que supo amar.